días. Vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos gracias, Señor. Estamos muy agradecidos, mi Rey, porque tú sigues brindándonos herramientas, Señor, para vivir esta vida a la cual nos has llamado a vivir, Señor. Y nosotros te decimos, sí, queremos seguir en esta vida, Señor. Queremos seguir creciendo en intimidad contigo, en el conocimiento de quién eres tú y de cómo nos ves, cómo la fe que tienes en nosotros, Señor, de cómo nos vas a transformar. Aquí estamos, Rey, para que hagas lo que tú quieras. Transfórmanos, Señor, habla el corazón de cada uno, Señor. No solo a mí, que ahora me has dado la responsabilidad de esta enseñanza, sino a los que están escuchando, para que si reciben algo, Señor, de parte tuya, lo compartan y todos aprendamos y crezcamos más en la unidad de la fe, mi Señor. Gracias, Padre, porque has puesto unos guías, Señor, unos líderes en nosotros, nos has dado un apóstol, Señor, nos has dado un maestro que están ocupándose de este grupo y están llamando a otros ministerios para que aprendamos y crezcamos, Señor. Bendícelos y bendice a todo el que se quiera sumar, Señor, bendícelo con ese amor, Señor, que te caracterice. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, muy bien, estamos listos para seguir. ¿Sí? Hoy quiero que sea una clase en la que, porque ya me han preguntado algunos de ustedes acerca de recursos. O sea, como diciendo, sí, está muy bien todo lo que nos estás enseñando, pero danos recursos, ¿no? Me decían. Entonces, quiero que, como estoy haciendo en cada clase, como un repaso de lo que hicimos, y nos vamos a dar cuenta que lo que fuimos haciendo ya son recursos, ¿sí? Por ejemplo, hablamos en la primera clase acerca del amor, la compasión y el contexto histórico. El amor de Dios puede ser un recurso para compartirle el evangelio a alguien. Por ahora lo voy a decir solo así, ¿no? La compasión puede ser otro recurso. O sea, el amor es el recurso de acercarme y decirle, Dios te ama tanto que envió a su hijo a morir por ti y bueno, es una entrada para hablar, ¿no? Y la verdad es muy usado para compartir el evangelio. La compasión es otro recurso que el decir, yo he descubierto algo y ha venido algo en mi vida, tengo algo, ¿no? Que es el evangelio, tengo al Espíritu Santo, tengo algo que tú no tienes y yo te quiero ayudar a tenerlo. Luego tenemos el contexto histórico, que también vimos en la primera clase. Y vemos cómo la primera predicación de Pedro se da con base a un contexto histórico. O sea que si conocemos de la historia de Dios con el ser humano, podemos usarlo también para evangelizar. Luego tenemos que en la clase 2 hablamos de presentar a todos perfectos en Cristo Jesús. Eso más se refiere un poco más a, además de evangelizar al que no haya sido evangelizado, quizás reevangelizar a algunos o completar la obra, ¿no? Lo que les falta. Hablamos de no diluir el evangelio, pues ese es un recurso porque nos hace hablar directo la verdad sin estar dándole muchas vueltas, ¿no? Hay veces que es necesaria plantear así puntual la verdad sin tanto rollo como a veces decimos, ¿no? Hablamos de estar atentos, ese es un muy buen recurso el estar atentos porque el Espíritu Santo nos va a hablar en ese momento, si estamos dispuestos y disponibles, nos va a hablar y nos va a mostrar, nos va a poner palabras, nos va a mostrar qué decir. En la tercera clase di una palabra de aliento, pero después hablamos del tema de convencer, esta fue la clase anterior, la del viernes pasado. Hablamos de que siempre decimos que el que convence es el Espíritu Santo, y justamente hoy vamos a empezar con eso, pero vimos versículos en donde nos mandan los que escribieron estas cartas a estar convenciendo a la gente. Así que pues lo podemos ver como si Cristo vive en mí, yo tengo el Espíritu Santo, tengo la mente de Cristo. Si yo estoy intentando convencer a alguien,
en la conciencia de que es el Espíritu en su poder, con el poder del Evangelio, sí, sí, convenzo. ¿Sí? No, no soy yo en la carne que insisto y golpeo y golpeo y golpeo y golpeo, sino que me dejo guiar por el Espíritu y convenzo. Y luego abrimos para que algunos de ustedes participen, bueno, para que participen todos, pero algunos participaron hablando acerca de qué es el Evangelio y estuvimos sacando algunas conclusiones. Y luego teníamos una tarea que era grabar un mensaje de salvación. Armando como que perfeccionó más la tarea diciendo, escríbanlo y una vez que lo tienen escrito, grábenlo especialmente para una persona y envíenlo. Entonces, me gustaría preguntar a los primeros, si quieren dos, que me cuenten si lo hicieron y qué resultado hubo. Si pueden resumir, ¿no?, el testimonio, se los voy a agradecer. Pero bueno, ¿hay alguno de ustedes que haya hecho esta tarea, que se haya dado la tarea de mandar un mensaje grabado con el Evangelio? ¿No tuvieron chance de hacerlo? Ok, entonces yo sigo adelante. Seguimos teniendo, yo hoy voy a empezar a dar recursos y la próxima tarea va a ser tomar estos recursos, uno aunque sea, y utilizarlo, a ver si me da entrada a una persona, me da entrada a un corazón a poder compartirle el Evangelio. Recuerden que lo que estamos haciendo en todas estas clases de Connection es ser hacedores de la palabra. Eso es realmente lo que estamos haciendo. No permitan que se acumule mucha información, porque luego pues va a borrarse y va a quedar en la libreta y no me va a ser útil como herramienta porque no la voy a tener firme como para compartirla con esa firmeza, con ese denuedo que habla la palabra, en el cual yo puedo hablar de algo que ya conozco, que ya sé cómo es, sé cómo funciona, y lo hablo con seguridad. Puedo encontrar rechazo en la otra persona, pero eso no me va a hacer dudar, porque estoy claro en ese recurso, en esa herramienta que estoy utilizando, y estoy seguro de que eso es así, ya lo comprobé bíblicamente, y es una herramienta útil para mí, y no una herramienta que tengo y todavía no sé cómo se usa, ¿sí? Así que, por favor, por ustedes y por el crecimiento de la iglesia, hagan las tareas, estas simples que le estamos dando, practíquenlo. Sí, me imagino que algunos de ustedes, o varios de ustedes, o muchos, no lo sé, ya estén habituados a evangelizar, pero quizás nunca hicieron esto de grabar un mensaje grabado, o sea, de grabar un mensaje y enviarlo, ¿no? Un mensaje de WhatsApp. Quizás nunca lo hicieron así, entonces, pues es otro recurso que tenemos, otra manera, otra forma. Es una muy buena manera, inclusive para hablar cualquier tema. Cuando yo le quiero decir algo importante a alguien y no quiero que me esté interrumpiendo, un mensaje grabado está muy bien. A veces una carta como las que escribió Pablo, no hay interrupción, ¿no? La persona puede leer toda la carta o escuchar todo el mensaje y no puede decir nada, no puede frenarlo y contestarte, tiene que escucharlo. Cuanto mucho se cansará del mensaje y dejará de escucharlo, pero si lo escucha no hay interrupciones, y creo que es una muy buena manera esta que le ocurrió a Armando de hacerlo como una tarea, ¿no? La de compartir el Evangelio. Y yo sí lo he hecho varias veces y de verdad que sí causa efecto porque la persona no tiene otra que escucharte, tiene que esperar ahí. Muy bien, vamos a seguir adelante. No sé si Mónica está conectada, pero Mónica desde hace 2 clases atrás me había planteado que le era por la formación que ella tenía y ella me decía que se atrevía a hablar de su congregación también. Le era difícil pensar
en predicarle a alguien directamente y ya hablarle de que se tiene que bautizar, ya plantearle que necesita el bautismo. Y ella me decía, yo los escucho algunos de ustedes y me maravillo y yo quiero, dice, pero me cuesta mucho, quizás hay algo estructurado en mi mente que no me ha dejado y me gustaría que des ejemplos y hables sobre eso. Pues de eso se van a tratar los recursos, de cómo llegar a hablar de estos temas. Pero lo primero que tenemos que entender es que el Evangelio, que ya hablamos acerca de esto, pero sí tiene que estar muy bien grabado, es una buena noticia que no va a causar efecto si antes no planteamos la necesidad de esta buena noticia, que algunos la llaman la mala noticia, ¿sí? En cuanto al Evangelio, la mala noticia es que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y yo tengo muchas maneras de explicarle a una persona que está en esa situación. Muchas maneras. Me puedo encontrar con un religioso y yo, por ejemplo, le puedo preguntar, ¿tú ya has nacido de nuevo? Y es muy probable que se asombre, y ahí tengo la oportunidad de explicarle que todavía está fuera, que todavía no ha entrado por más religiosidad o por más cumplimiento de una religión. Entonces, este punto de hacer llegar a la persona, por lo menos en un principio, al entendimiento intelectual de que está viviendo fuera del reino, de que no es un hijo de Dios, de que está enemistado con Dios, de que está en una muy mala situación y que todos los caminos que está escogiendo o ha escogido en la vida lo están llevando a una muerte, a la muerte eterna. Todo pues, cúmulo de recursos que podemos usar para hacerlo entender que su vida no está bien con Dios, que no está alineado con Él, que no está viviendo de acuerdo a su voluntad. Pero esto quiero que les quede claro, es lo más importante. Claro que yo tengo que estar preparado con la herramienta que sigue. ¿Por qué? Porque cuando yo le hablo a una persona y yo me sorprenda de que en ese mismo momento la persona, por lo que yo le dije y por el poder del Espíritu Santo, sea convencida de que está viviendo mal y que necesita algo más, es muy probable que la persona me pregunte, ¿y qué hago? ¿Qué hago para cambiar mi situación? Como les pasó a los apóstoles y discípulos que habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro hace esta predicación en orden histórico y los lleva a entender que ellos eran tan pecadores como sus antepasados, porque aquellos mataron a los profetas y ahora ellos acababan de matar al Hijo de Dios, al verdadero mensajero, ya al mero, digamos, ¿no? Lo acababan de matar. Entonces, cuando Pedro les explica todo esto, más el poder del Espíritu Santo, los convence de que están mal. Y dice la palabra que ellos, ¿qué hicieron? Preguntaron, bueno, hermano, ¿y entonces qué hacemos? Porque estaban turbados, dijeron, como dicen, no, aquí en México la regamos, o sea, arruinamos esto, ¿cómo matamos al Hijo de Dios? En ese momento reconocieron. Entonces, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos a este momento de reconocimiento más el querer cambiar? ¿Qué nombre tiene? ¿Alguien puede abrir su micrófono y decirlo? Cuando una persona llega al reconocimiento de que está mal y quiere cambiar, quiere tomar otro rumbo en su vida, se da cuenta que si no cambia, va a perecer. ¿Cómo se llama esa palabra? Arrepentimiento. Muy bien, gracias, Lesbia. Entonces, nosotros llevamos a la persona al arrepentimiento y ese es el primer paso
del cual nos tenemos que ocupar al evangelizar. ¿Sí? No, a pesar de que yo pueda hablarle a una persona porque el Espíritu me muestra, porque me muestra que allá la persona no ha entendido que el bautismo es muerte, o si bien no lo ha hecho, o porque piensa que lo bautizaron de niño, por más que yo empiece hablando de ese bautismo, yo no puedo ahondar demasiado en el bautismo si todavía la persona no la llevo al arrepentimiento. Digo, yo puedo intelectualmente explicarle todo, le puedo explicar hasta el bautismo en el Espíritu, pero todo eso yo, en mi mente, en mi corazón, tiene que estar enfocado a que la persona entienda, ¿sí? que le falta algo, entienda que, o sea, que el bautismo es algo que sigue a ese arrepentimiento, ¿sí? Porque si me enfoco solo en el bautismo, es probable que la persona vea como con cierta, podría ser ilusión de que si se bautiza entonces todo va a cambiar, sin entender que necesita arrepentirse. Y podría ser el bautismo como un recurso. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, nuestro enfoque de evangelista, nuestro enfoque tiene que ser llevar a las personas al arrepentimiento. Eso es lo más importante. ¿Sí? Teniendo en cuenta que nosotros hacemos un trabajo de comunicadores y que el poder del Evangelio viene por medio del Espíritu Santo. Entonces quiero que leamos Juan 16, del 7 al 11. Que es donde nos explica Jesús cómo el Espíritu trabaja con nosotros en esto. ¿Sí? Aquí Jesús no lo dice de esa manera, pero si nosotros cumplimos la función de evangelizar, ¿sí? Y sabemos que el Espíritu está en nosotros, vamos a entender que el Espíritu trae ese convencimiento. Dice a partir del versículo 7, Juan 16, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, o sea, aquí lo podemos llevar a cuando el Espíritu Santo venga a cada persona, ¿sí? Convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Ok? Entonces, el punto más importante aquí para el arrepentimiento es el que va a convencer al mundo de cuál es su error en cuanto al pecado, cuál es el concepto erróneo que tiene en cuanto al pecado. Sí podemos hablar mucho y podemos explicarle a la persona que de acuerdo a la voluntad de Dios hay cosas en su vida, y posiblemente la mayoría de las cosas de su vida, si no es que todas, están desalineadas con esa voluntad y entonces son pecados. O sea, todo lo que esté desalineado de la voluntad de Dios es pecado. Eso nos puede llevar a quizás, que es lo que yo escucho mucho que se hace, a puntualizar demasiado en el pecado en sí, o sea, en cada pecado en sí. Muchas veces se usa para evangelizar, que es la forma que más se ha usado, la de pasar por los 10 mandamientos y demostrarle a la persona que es pecadora. ¿Sí? Lo que yo no he visto que hagan mucho, cuando hacen eso, que no me parece mal que se haga eso, funciona, el decirle, bueno, a ver, ¿tú has mentido alguna vez? ¿Sí? ¿Has robado alguna vez? Y entonces decirle, ves, delante de Dios, o has mirado a alguna mujer o algún hombre con malas intenciones, bueno, ya eres mentiroso, ladrón, adúltero. Se usa ese recurso, es el que más he escuchado que se usa. Y me parece muy bien porque es como confrontar a la persona con la ley para que la persona se dé cuenta que sí está mal frente a Dios y que cada uno de esos pecados
demandan una paga. Dice que la paga del pecado es muerte. Pero en realidad lo que no he visto que hagan es que enfoquen esta forma de evangelizar en explicarle a la persona que ha vivido de esa manera, desalineado con la voluntad de Dios y que ha cometido tantos pecados, o está cometiendo algunos, ¿no? De los cuales no se puede escapar porque está esclavo, porque ha cometido estos pecados, porque hay un pecado mayor que aquí Jesucristo le explica. ¿Sí? El versículo 9 dice que, lo voy a parafrasear, porque dice que el Espíritu Santo va a convencer a la persona en cuanto al pecado porque no creen en mí. Entonces, si nosotros no sabemos, por ejemplo, no sabemos o no queremos enfrentar a la persona con su pecado porque conocemos que la persona se va a enojar, porque la conocemos, o porque sabemos que va a ser en vano decirle, por ejemplo, a alguien que tiene una tendencia sexual que no está de acuerdo a lo que Dios creó, ¿no? Y nosotros no queremos enfrentarlo directo. No es que no queremos, otra vez voy a decirlo. Nosotros sabemos que si enfrentamos directamente con eso, la persona va a decir, yo estoy bien y ya, ¿no? Entonces nosotros podemos hablar en general de sus pecados, inclusive sin nombrar este. No es que no lo vamos a nombrar nunca, pero sí podemos hablar en general para que no haya un choque y explicarle que esa manera de vivir, cometiendo pecados, estando desalineado a la voluntad de Dios, es porque todavía no ha creído en Jesucristo como Jesucristo quiere que creamos en Él, como Dios Padre quiere que creamos, como Dios Padre quiere que miremos a Jesucristo. ¿Sí? ¿Se entienden? O sea, no puntualizar tanto en lo que ahora la persona está haciendo mal, porque nosotros sí entendemos que esa persona no entiende que está atada al pecado. Nosotros lo entendemos, tenemos este entendimiento, pero la persona no. Entonces, si nos vamos directo a puntualizar cada uno de sus pecados, y que vuelvo a decir, no está mal hacer eso, pero si yo me voy a cada uno y me voy mucho sobre eso, y casi que le estoy diciendo, ya tienes que dejar de tomar, ya tienes que dejar de esto, ya tienes que dejar del otro, la persona va a decir, estoy descalificado. Yo no puedo hacer eso porque yo ya he decidido vivir así. Yo intenté mucho tiempo cambiar esta forma de vida, pero como no pude, pues ya me rendí. Para mí, Dios me ama así, Dios me creó así, yo quiero vivir así. Y chocamos, no va a haber forma. Pero en cambio, si nos vamos a que en un contexto toda su vida está desalineada a la obra que Dios quiere hacer en esa persona, a las obras que Dios escribió para que esa persona camine, y enfocamos eso a este versículo, al versículo 9, ¿no? Juan 16, 9, que dice que los convencerá de pecado porque no creen en mí. Y entonces ahí aprovechamos a explicarle qué es creer en Jesús. Porque bueno, la persona puede decir, no, yo sí creo en Jesús. Y ya nos cerró la boca, ¿no? Nosotros tenemos que explicarle, no, mira, Dios quiere que tú creas en Jesús, pero ahí hay un paquete completo de creer en Jesús. ¿Por qué crees en Jesús? No, porque es el Hijo de Dios. Y a veces hasta nos contestan, no, porque murió en la cruz. Bueno, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica el que Él murió en la cruz a la vida de un pecador y cómo eso transforma la condición del pecador para poder salvarlo? ¿Sí? Eso ya es nuestra tarea evangelística y de conocimiento, ¿no? De poder explicarles. Fíjate que antes, un ejemplo, ¿no? Un recurso, antes de que venga Jesucristo, nadie podía entrar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios mata. Pero ahora Jesucristo se puso en nuestro lugar, pasó a ese lugar de la presencia de Dios donde nadie podía, y en el sacrificio que Él hizo con su sangre, Él cambió, cambió la condición,
aplacó la ira de Dios contra el pecado. Él derramó esa sangre, ¿sí? Entonces, ahora Jesucristo dice que si vamos a través de Él, porque Él ya entró a la presencia de Dios, porque Él ya abrió el camino y se puso en la puerta Él, y dice, si pasan a través de mí, la presencia de Dios no les va a hacer nada, al contrario, van a poder disfrutar de la presencia de Dios, y en la presencia Dios los va a transformar, y Dios va a cambiar la forma de pensar, va a cambiar el corazón, le va a enseñar los conceptos de la vida que Dios tiene y no los que el mundo nos enseñó. O sea, ya nos abre, ¿no? El ir a este punto de creer en Dios nos abre muchísimo, de creer en Jesús, ¿no? El que crea en Jesús. ¿De dónde sacamos, que lo vamos a leer más adelante, el punto de creer en Jesús también, de creer en su nombre? Lo tenemos en Juan 1:12. ¿Se acuerdan? Porque este es un versículo muy, muy usado, muy útil, que es: más a todos los que lo recibieron, o sea, los que recibieron a Jesús, los que creen en su nombre, dice que les dio el derecho de hacerse hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, a los que creen en su nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué le podemos preguntar a la persona? Mira, aquí dice a los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en su nombre? Y podemos ir entonces a Filipenses 2, y si van tomando nota, donde Pablo nos dice, a partir del versículo 5, dice: haya pues en ustedes, ¿sí? Esto que sintió Jesús, este sentir de Jesús, de morir a sí mismo como Dios y hacerse siervo en forma de hombre, y luego humillarse como hombre hasta la muerte de cruz, ¿sí? Y entonces, por haber hecho todo eso, dice que Dios lo exalta hasta lo sumo, y dice que le da un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y para que toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Okay? Lo resumí un poco, todo lo que dice ese pasaje. Ahí me da un entendimiento mayor de por qué tengo que creer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, al haberse humillado y haberse hecho hombre y vivir como hombre, y luego en haber nacido de nuevo de agua y espíritu y empezar a predicar ese ministerio hermoso que el Padre le dio, y luego por haber hecho el sacrificio y haberse sacrificado hasta la muerte de cruz, ¿sí? Haber sufrido el castigo del Padre en nuestro lugar, por haber hecho todo eso, Dios lo resucita y le da ese nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre es en el que hay que creer, sabiendo lo que implica haber recibido ese nombre. Y de paso es ese pasaje de Filipenses 2, que está entre el 5 y el 11, creo, nos dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre está orgullosísimo del Hijo, de lo que hizo el Hijo. Está tan complacido de la obra del Hijo, porque la hizo perfectamente como Él la diseñó, como el Padre la diseñó, que lo puso en un pedestal, lo puso aquí arriba, lo puso a reinar, lo puso a su derecha, ¿sí? Le dio el gobierno, le dio la autoridad y la potestad sobre todas las cosas. Fíjese cuántas cosas le puedo explicar a una persona, que no necesariamente le tengo que decir todo esto que dije, pero cada cosita de esta es un recurso para hacerle entender que la persona viene creyendo que existe Jesús, pero todavía, como se suele decir, todavía no le crees a Jesús, ¿no? O sea, todavía no sabe lo que hizo Jesús, por qué el nombre de Jesús. ¿Sí? Allá en esta obra que estamos haciendo en Sununcan, pues hay personas que se han opuesto un poco, y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué tanto Jesús? Escucho que hablan de Jesús, de Jesús, de Jesús, pero también está el Padre y el Espíritu Santo. Sí, claro, y hablamos también de eso, pero fíjate lo que Dios dice de Jesús. Dios dice que lo exaltó hasta lo sumo, que para Dios es lo más importante. ¿Quieres complacer a Dios Padre? Pon tus ojos en Jesús, aprende quién es Jesús, aprende lo que hizo y empieza a amarlo y acércate a eso, y ya cuando creas, entra en Jesús, entra al reino y vas a complacer al Padre, vas a agradar al Padre.
Y el Padre ahí te va a enseñar quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo y todo. Porque al Padre dice que nadie lo ha visto, pero que el que ve a Jesús, ve al Padre. ¿Sí? Entonces, retomando al pasaje de Juan 16, ¿sí? Que el Espíritu viene y convence de ese error del pecado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar? Muy bien, voy a seguir entonces. Nos dice el versículo 8 que cuando venga el Espíritu, dice cuando Él venga, ¿no? El Espíritu como una persona, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, que es lo que explicamos ahora. En cuanto a la justicia, ¿sí? Que en el versículo 10 explica y dice, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme, ¿sí? Y esto es así como que quiso decir Jesús con esto. Porque Él se va. Pero lo que yo encuentro, lo que Dios me reveló que aquí quiere decir es que como Él ya hizo todo lo que había que hacer, como cuando estaba en la cruz, ¿no? Y dijo, consumado es. Él ya hizo todo. Él cuando ora en Juan 17, esa oración hermosa al Padre, Él dice, Padre, restitúyeme aquella gloria que yo tenía contigo. Yo ya hice lo que tenía que hacer aquí en el mundo. Devuélveme para allá. O sea que Jesús no lo veremos más, o sea, como lo vieron los apóstolos y los discípulos y hasta los que no creyeron en Él. No lo verán más aquí en este plano como ser humano, porque ya hizo todo lo que tenía que hacer aquí como ser humano. Ya terminó su obra, no hay nada más que agregarle. Él la completó, él hizo todo. Miles de cosas que logró al vivir como ser humano, al predicar el evangelio, al morir en esa cruz. Tantas cosas que logró, las hizo todas perfectas y las cumplió. Si él no hubiese cumplido una sola así de chiquitita, no estaría funcionando y nosotros en vano estaríamos estudiando esto y estaríamos queriendo crecer. Porque todo se basa en esa obra perfecta que el Padre hizo a través de su Hijo. ¿Sí? Entonces, la justicia de Dios, ¿sí? El que Jesucristo haya vivido, haya sido el único ser humano que vivió sin pecado, Él fue el justo y entonces Él se transformó en pecador. O sea que todo nuestro pecado, todos nosotros que hemos vivido de manera injusta, ¿sí? Hemos vivido en pecado, toda nuestra injusticia la cargó Él e hizo un intercambio. Para el que cree en Él, la justicia que Él logró se pasa a nosotros. ¿Sí? Es un intercambio. Entonces, aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo va a convencer a la persona de justicia. O sea que nosotros tenemos que explicárselo, porque es lo que nos toca hacer, con el Evangelio, siempre planteando el Evangelio, y el Espíritu Santo va a traer este convencimiento. Tenemos al ladrón de la cruz que entendió el error que él tenía en cuanto al pecado y empezó a creer en Jesús. Él entendió que en Jesús había justicia, lo entendió, ¿sí? Porque él dijo, cuando estés allá, acuérdate de mí. Él supo que a través de Jesús era el perdón de sus pecados para poder ir a ese paraíso, a ese cielo con Dios, a vivir con Dios. ¿Sí? Entonces, este segundo punto también es importante y podemos hacer hincapié. ¿Por qué? Porque este segundo punto ya me da la buena noticia. Este segundo punto le estoy dando a la persona un motivo importante por el cual decidir cambiar de vida, o sea, arrepentirse. ¿Sí? Con el convencimiento de pecado, la persona entra en razón de que está en una mala situación y que su manera de vivir lo va a llevar a la muerte eterna. Que está engañado, que le han enseñado errores, horrores también, las religiones y denominaciones y todo. Y él entonces va en ese momento a estar
en una situación en la que diga, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo viviendo así, sabiendo lo que esto conlleva, o cambio? Busco qué hacer. Y cuando busca qué hacer, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué la cruz? Ah, porque la justicia que Jesús vivió, la justicia que Él cumplió, porque Él cumplió con toda la ley, hasta derramar su sangre, con todos los aspectos de la ley. Ahora se imputan, esa es la palabra que usa, se imputan al creyente por fe. Solo ocurre por fe. Cuando el creyente dice, yo creo y lo quiero, te recibo, está esa imputación. Es como que ocurra hoy día. Hoy si cree a alguien, de una manera eterna, todos sus pecados, todo ese expediente que esa persona tiene, se clavan en la cruz de Cristo casi 2000 años atrás. Porque la persona creyó que eso va a pasar y le dijo, yo lo quiero, yo muero porque voy a vivir para ti. Todo su expediente se clava en la cruz y se rompe. ¿Por qué? Porque ya lo pagó Jesús. Es como que se va al pasado, porque es una manera eterna de obrar de Dios. Y entonces la justicia que logró hace estos 2000 años, lo logró Jesucristo, viene al presente y se le imputa al nuevo creyente. Eso es lo que ocurre, eso es lo que podemos explicarle a la persona de cómo funciona esto si la persona lo demanda. Esa imputación doble, ¿no? Lo malo mío se fue para él y él ya lo pagó, y lo bueno de él vino hacia mí y él me muestra justo delante del Padre. Él dice, Padre, aquí hay otro, ya lo justifiqué, yo ya pagué por él. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí con este segundo punto? Vimos el del pecado, vimos el de la justicia, y nos queda el tercero de este pasaje. Si alguien quiere preguntar algo hasta ahora. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, volvemos al versículo 8 que dice que lo va a convencer en cuanto al juicio. Y en el 11 nos explica qué es, y dice, en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Sí? O sea que es otro conocimiento que le podemos dar, otra razón, otro atractivo para darle a la persona. Para esto tenemos que explicarle a la persona que el diablo se ha encargado toda su vida de retenerlo y de que no logre conocer este aspecto de Dios, este evangelio, esta bondad, misericordia, gracia de Dios de regalarnos la salvación de esta manera. El diablo se ha encargado de poner cosas en su mente y en su corazón desde chiquito, de endurecer su corazón, de endurecerlo para que deje de confiar en la gente. Imagínate, si no puedes confiar en los que están a tu alrededor, ¿cómo confiar en alguien que ni siquiera conoces, que para ti es algo así como etéreo, que no lo puedes, ¿cómo se llama? No es tangible, ¿sí? Por eso las personas hacen ídolos, porque es algo tangible, que lo ven, que le pueden poner una vela, se pueden arrodillar delante de ese ídolo, ¿sí? Que le pueden dar un beso, una estampita, porque necesitan como algo tangible. Entonces, si el diablo se ha encargado de endurecer el corazón de la persona y de meterle ideas a la persona, de subirle la soberbia a la persona para que piense, yo ya sé cómo se vive, yo ya aprendí cómo es la vida, esto no lo voy a hacer porque lastima, esto sí lo hago, esto es bueno, esto es malo. Entonces, el diablo ha empoderado a la persona en ese tipo de conocimiento, pero por otro lado, ha lastimado su corazón y se lo ha endurecido. Entonces, si logramos explicarle todo esto a la persona, cuando le explicamos lo que dice el versículo de 11, Juan 16, 11, que dice que el Espíritu Santo convence en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo, el diablo, ya ha sido juzgado. Le podemos explicar que cuando la persona se arrepienta y se vuelva a Jesucristo y obedezca en cuanto a pasar por el bautismo y luego reciba el Espíritu Santo, él va a estar identificado con Cristo
Y entonces, al estar Cristo en uno, el diablo ya no puede estar conmigo, ya no puede hacerme algo, porque ya fue juzgado en mi vida también. Cristo ya venció al diablo, Cristo venció a la muerte, venció, dice Hebreos, al que tenía el poder de amedrentarnos con la muerte, que era el diablo. Entonces, cuando yo me identifico con Cristo, eso ya también viene a mí. O sea, el diablo sale de mi vida porque ahora me gobierna Cristo. El diablo para mí ya fue juzgado, ¿sí? Entonces, cuando vienen ataques del diablo que me quieren engañar, yo estoy firme en la posición, mi fe, la fe de Jesucristo, mi fe, la fe de Jesucristo que venció al diablo, esa yo la tengo, y entonces tengo el escudo de la fe que nos habla Pablo en Efesios 6, de la armadura de Dios, con el cual apago los dardos encendidos que me quiera tirar el diablo. ¿Cómo los apago? Diciendo, diablo, ya estás vencido. Me quieres enojar, me quieres hacer pelear con mi hermano, o me quieres hacer perder la confianza que tengo en que Dios me va a sacar de esta situación que yo estoy viviendo. Me quieres hacer caer. Tú estás vencido, tú ya no tienes poder. ¿Ok? Entonces, si logramos explicarle esto a la persona, pues es un atractivo muy grande. Ya le estamos diciendo a la persona, tu vida está muy mal, y el Espíritu Santo convence de pecado. Pero te puedes arrepentir, puedes cambiar de manera de vida. Y si cambias esa manera de vida, si decides vivir para Jesucristo de acuerdo a este evangelio, se va a imputar a ti la justicia de Dios. Todos tus pecados y tu expediente van a ser borrados, ¿sí? Y además, ya el diablo no va a tener poder sobre ti. Si ven, en este pasaje tenemos el evangelio, tenemos cómo explicar la situación de la persona que está fuera del reino y cómo darle atractivos de lo que ocurre al pasar y entrar al reino. O sea que tenemos el evangelio en este pasaje. Podríamos usar este pasaje directamente. Yo considero que siempre es mejor cuando nos aprendemos el pasaje, no exactamente de memoria, aunque podría ser, sino que el concepto del pasaje. No importa con qué palabras yo lo diga, son palabras de Jesús. Yo lo puedo decir en mi idioma, o como dice Pablo, yo me puedo acomodar si hablo con una persona de un nivel intelectual bajo o alguien analfabeta. Yo puedo explicar este pasaje de una manera leve para que él lo entienda. Si hablo con una persona muy inteligente, yo lo puedo alabar a la persona y decirle, escúchame, tú eres muy inteligente, escucha lo que te voy a explicar. Y le puedo explicar con más detalles este pasaje. Inclusive ponerle cosas que Jesús no dice ahí, pero que están implicadas. ¿Sí? Entonces, este es un muy buen recurso para apuntar a ese arrepentimiento. Recuerden lo que empecé diciendo. Lo más importante es que llevemos a la persona a la condición, al conocimiento de la condición en la que está, para que entonces la buena noticia surja un efecto. Aunque surja el efecto y luego la persona tome la decisión de seguir su vida como está. Pero si nosotros no llevamos a la persona, esto es muy, muy importante, si no llevamos a la persona a entender que está mal, a entender que está peleada con Dios, a entender que no es todavía un hijo de Dios, no vamos a lograr que el evangelio surta un efecto. No quiere decir que no se lo digamos, ¿sí? Porque yo puedo directamente decirle a una persona el evangelio sin ver cómo está su condición y sin decirle más nada, y el Espíritu Santo, ¡pum!, al decirle el evangelio va a obrar, ¿sí? Pero si vemos que eso no pasa, o si yo quiero empezar de otra manera, analizando, como les digo siempre con las antenas, analizando la situación de la persona, lo más importante, nuestro enfoque tiene que estar en arrepiéntanse, dijo Jesús, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado.
O sea, Dios te ama tanto que vino a decirte hoy que quiere cambiar tu vida. No está bien tu vida. Tú te puedes sentir muy bien, pero no lo está. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien tiene algún...? Sí, Mauricio, yo, Sí, sí. En el punto 3, ¿no? En el punto 3, cuando habla acerca de el juicio del enemigo, ya fue juzgado. Claro que los que tienen como estás diciendo, ¿no? Nada más volviéndolo a decir, los que tienen ese privilegio son los que han entrado a ese arrepentimiento, ¿no? Los demás siguen dentro de ese mismo juicio del enemigo, sigue el enemigo todavía atacando. Bueno, en ese punto, estaría padre que envíes o pongas o subas ese listado que escribiste tú de de la manera en que dice la Biblia que Satanás está gobernando este mundo, ¿no? Porque esos puntos es la realidad espiritual de las personas bíblicamente, donde ellos pueden leer los derechos por el pecado que hemos pecado, que hemos hecho, los derechos que tiene Satanás sobre el mundo entero, sobre la vida de esa persona, ¿sí? Que en ese momento el enemigo lo gobierna, tiene un dueño, la persona en este momento tiene un dueño, está bajo un poder y es Satanás, ¿no? Entonces, si puedes enviar ese listado de todas las partes que encontraste de la Biblia donde dice que Satanás gobierna este mundo y él es el que ciega la mente, el que hace que las personas hagan lo malo, todo eso, porque entonces esos versículos abren nuestro entendimiento, nuestros ojos, una realidad espiritual, ¿sí? En la que no puede la persona escapar solamente o lo acepta o dice, o quiero seguir viviendo bajo gobierno de Satanás y no me importa, ¿sí? O dice, no me había dado cuenta de esto, no sabía yo de lo que espiritualmente estaba sucediendo con mi vida y entonces pues quiero cambiar y salir de las garras o de las manos de Satanás, ¿no? Entonces, de alguna forma, ver cómo puedes enviar sí. listado de versículos. Me dice que el único que puede compartir es el anfitrión. Yo no sé si tú lo tienes en la compu, el último que te mandé, para enviarlo ahora mismo y compartirlo, o si tienes manera desde tu WhatsApp, enviártelo al email. No, te pongo ahorita a ti como ¿cómo Lo se mando llama? como, ¿cómo lo mando? Ah, ¿me pones como anfitrión? Sí. Sí, Nada más dale, déjame saber. Una dale. pregunta mientras proponen. Sí, Es sí, que sí, siempre sí. se me ha quedado la duda si se puede llamar que las personas que no están en Cristo están bajo la maldición de la ley o ya no se llamaría así. O sea, la maldición de la Es ley verdad. aplica a esa persona. No sé, Armando, si quieres contestar tú o yo digo lo que pienso con respecto a eso. Si tú lo tienes con seguridad. Adelante, lo que tiene. Ok. Yo pienso que hay personas que no confían en la ley, no creen en la ley, y como ellos no son el pueblo de Israel y a ellos no se les dio la ley, pues para ellos la ley no es nada. O sea, todavía no entraron a la maldición de la ley. Nosotros podemos llegar a una persona y plantearles la ley, y ahora yo creo que ya conociendo la ley, si la persona empieza a luchar con eso y a querer cumplir la ley, ya se automaldice, ¿no? Se mete en esa maldición. Eso es lo que yo creo, ¿no? Sobre esto. No sé si, Moni, te sirve lo que te dije. Ajá, a ver. Ándale, el mundo sin Cristo está bajo todas las maldiciones, ¿no? Está bajo la maldición de su propio pecado y su propio pecado está bajo la maldición de esa ley, porque dice la Biblia que el que le da poder al pecado, ¿sí? Es la ley. Una persona no podría ser juzgada de que es pecadora y se va a ir al infierno si no fuera por la ley que tiene encima, la carga de la ley. Entonces todo el mundo, al momento en que Jesús dice, la Biblia dice, Dios dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es porque hay una ley que están cargando y que los está enjuiciando y mandando a una condena. Entonces, realmente sí, todo el mundo está bajo la ley,
¿sí? Pero no es el cumplimiento de la ley el que los va a liberar, sino es esa justificación que está hablando Mauricio de Jesucristo, que libera a la persona de la ley, y al ser liberados de la ley es liberado del pecado, ¿ok? Ok, perfecto, gracias a los dos. Ya estás puesto como anfitrión. Ok, entonces Armando sigue explicando algo mientras hago esto. Para que no quede tiempo muerto. Pero en esto que está diciendo Mauricio, hay un punto, son 3 puntos bien importantes. Uno, que es Jesucristo. No, el enfoque no es que ellos se porten bien, que vayan a una iglesia, que empiecen a poner en orden sus caminos, no. El primer punto es que necesitan de Cristo. Sin Cristo están perdidos. Ese es el punto número 1 de lo que está hablando Mauricio. El punto número 2 está que las personas entiendan de ese amor y esa gracia tan grande de Jesucristo, de haberse él puesto como pecador para que nosotros seamos libres. Y hay muchos, para que las personas puedan entender este gran amor de Dios, uno puede utilizar más recursos. Por ejemplo, ejemplos que hay o que existen o que puedes tener de un padre que ama a sus hijos, un papá que a su hijo lo van a poner en una sentencia de muerte por la maldad que hizo, y el padre por amor a su hijo se pone en lugar de su hijo. Hay muchas cosas que podemos utilizar para que las personas puedan entender ese amor tan grande de lo que nos correspondía a nosotros. Él lo cargó, ¿sí? Él se llevó la culpa del pecado y de la muerte. Una vez que las personas, lo que he visto mucho es que cuando les compartes a las personas el evangelio, ellos están escuchando, hay una lucha interna en las personas entre me están convenciendo, lo estoy creyendo, sí estoy recibiendo lo que está diciendo, pero, entonces hay una lucha en la mente de las personas, ¿no? Entre la justificación de ellos, entre los conceptos equivocados que tienen de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, puedes utilizar en ese momento que tú estás viendo esa lucha en las personas, el Romanos 2:4, ¿sí? Apunta Romanos 2:4, porque si las personas tienen una lucha en ese momento, entre lo que tú les estás diciendo, entre lo que el Espíritu Santo está tratando de convencerles, y la carne o las dudas o las confusiones que tenga la persona, ¿sí? Lo que dice Romanos 2:4 es que es la bondad de Dios la que lleva al arrepentimiento. Y si esa persona en ese momento tú le dices lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Que ese deseo de arrepentimiento no es por lo que yo te estoy diciendo nada más, ni es algo que viene de ti, es Dios en este momento el que por su bondad está llevándote a arrepentimiento. ¿Qué le vas a decir a Dios? Porque Dios es el que en su bondad te está haciendo entender todas estas cosas, ¿no? O sea, utilizar ese momento de lucha de la persona para decirle, no luches más. Si tú estás sintiendo algo, si tú estás sintiendo un arrepentimiento, es Dios el que está obrando en este momento en ti, porque dice en Romanos 2:4 que es Dios el que te lleva, el que está poniendo esos sentimientos de arrepentimiento. Entonces, con eso puede ser una forma de rematar el mensaje del evangelio, ¿no? Para que sepan que, pues, a la voz de Dios o le vas a decir sí, o a la voz de Dios le vas a decir que no, ¿no? Y la gente tomará una decisión. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Sí. Glendy, adelante. Buenos días. Yo solo quería pues que me digan si yo estoy evangelizando bien, ¿sí? Porque pues para mí estos tips son de mucha ayuda. Lo que pasa que yo siempre me he dedicado en mi iglesia al ministerio de niños, ¿sí? Porque yo igual aquí en mi casa, yo tengo un grupo de niños que vienen a hacer tareas y todo. Entonces, a mí me pasa que cuando los niños vienen, yo
siempre oro por ellos. Ellos están trabajando y yo empiezo a orar por ellos, ¿sí? Entonces, de ahí yo tomo para hablarle a los papás. Por ejemplo, esta semana me pasó algo, sí, que empezó a venir una niña y la niña estaba lloviznando y salió el arco iris. Y la niña me empezó a decir, doña Glendy, ¿sabe usted que el arco iris, quién lo hizo? Y le dije, sí, sí lo sé, a ver tú qué me dices. Y la niña me empezó a decir, dice, Papá Noel lo hizo. Entonces yo de ahí, yo ya agarro y le voy explicando, mira mi amor, le digo, fíjate que el arco iris, y le empiezo a explicar el diluvio, y le empiezo a explicar lo que significa, ¿sí? Y entonces ya de ahí, yo platicando con la mamá de esta niña, cuando la viene a buscar, ella me empieza a decir que la niña, que tiene problemas, que no duerme, que tiene miedos, que tiene, bueno, muchas cosas. Entonces yo ahí aprovecho meter el evangelio y explicarle de la palabra de Dios, porque ella me dice, fíjese que quiero ver un psicólogo. ¿Cómo? ¿Qué piensa usted? ¿Que yo la lleve al psicólogo? ¿Cree usted que tiene problemas? Entonces yo ahí le meto el evangelio y ahí le voy diciendo, fíjate, le digo que Dios es el único que puede tocar a tu hija y lo que tu hija tiene, ese miedo que tiene, tú tienes que ir viendo y tienes que, bueno, le voy diciendo y ahí le voy compartiendo el evangelio a ella. Entonces yo quiero saber si está bien en la manera en que estoy trabajando o hay algo que debo cambiar o no les debo de hablar así. Mauricio, adelante. Sí, perdón. Es que tuve que hacer, no da la oportunidad así de compartir un PDF. No sé, no lo pude hacer. Entonces, lo que creé fue, ahora contesto, Glendy, lo que creé fue un vínculo en Google y otro vínculo en Dropbox. Están allá el documento, así que si siguen ese vínculo va a estar el documento y yo creo que se los deja bajar. Por favor, inténtenlo, después copien ese vínculo, llévenselo, porque cuando cerremos la reunión ya no va a estar el vínculo. No sé si pueden copiarlo. Y si no, Armando, yo te mando el documento y tú por email, ¿no? A mí sí me gustaría igual que tengan acceso a mí las personas que quieran, ¿no? Y contactarme y yo se los puedo enviar a su chat directamente. Glendy, lo que estás haciendo me parece perfecto porque es aprovechar cada oportunidad, ¿no? En este caso son los niños, y qué mejor que estar sembrando de chiquitos, aprovechar cada oportunidad para corregir estos errores de concepto que el diablo se ha encargado muy sabiamente de sembrar. ¿Cómo se llama? No hablemos del detalle de cada cosa que dices que hiciste, sino que nos diste un ejemplo, ¿no? De cómo lo haces. Y creo que es lo correcto. Y en lo que tenemos que trabajar cuando se trata de personas que tienen uso de razón, ¿no? De un niño que ya tiene 10, 11, 12, 13, 14, 15 años y en adelante, los adultos, en ir al Evangelio. O sea, aprovechar esto, el arco iris, ¿no? Bueno, el arco iris es una señal de salvación, ¿no? Pero sabes que hay otra y me voy para el Evangelio, ¿no? O sea, esa fue en aquel tiempo y mira lo que hizo, pero ahora mira, es esta, ¿no? Es Jesucristo y esta es la señal, es Jesucristo exaltado y levantado y me voy para el Evangelio. Pero creo que vas muy bien, creo que de eso se trata, de aprovechar cada momento que tengamos para presentar a las personas perfectas, ¿no? Delante de Dios en Cristo Jesús. Así que estás bien, es bueno el camino que estás llevando. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene una duda para aprovechar así, por lo menos dar un recurso de los que dije que iba a dar? En todo lo que hablamos ahora hay muchos, ¿no? Muchos recursos, pero dar uno, quiero dar así como una parábola. Si alguien tiene algo más que preguntar acerca de lo que estamos hablando,
hable ahora o puede ser después, igual. Muy bien, sigo adelante. Este recurso es muy importante para cuando la persona nota que lo que le estamos diciendo es muy duro, ¿no? Es algo como que, no, espérate, ¿cómo que me estás diciendo que yo no soy un hijo de Dios? ¿O cómo que me estás diciendo que el diablo está gobernando mi vida, que soy un títere del diablo y él es el titiritero? O sea, ¿cómo que me estás diciendo eso, no? Entonces, una buena justificación de por qué lo hago puede ser tanto usar este recurso como que yo lo tenga muy en cuenta, este recurso, ¿no? El recurso es, yo se lo leí a Watchman Nee en un libro que se llama El hombre espiritual, creo que es el nombre. El recurso es o sea, en un avión, una azafata se acerca a un pasajero y le dice, señor pasajero, nosotros queremos hacer de su viaje el más placentero. Nosotros queremos que usted recuerde muy bien nuestra empresa y tenga este viaje la comodidad necesaria. Nosotros trabajamos día y noche para hacer que usted viaje placenteramente, que usted tenga un viaje cómodo, que usted se sienta bien, que usted sea feliz. Y por eso yo le traje este paracaídas. Y la azafata le entrega la mochila, esa grandota que es el paracaídas, y, le dice, y el hombre la mira raro, y entonces la azafata le dice, por favor, usted póngaselo, y usted verá qué cómodo es viajar con nosotros. Usted siempre recordará el nombre de nuestra empresa, ¿no? Entonces, supongamos que el hombre dice, bueno, lo voy a probar. Al final me está diciendo que va a ser bueno, va a ser cómodo para mí, voy a ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Lo voy a probar. Me pongo el paracaídas, o sea, el hombre se lo pone, pero empieza a darse cuenta que está incómodo, ya no puede apoyar en el respaldo su espalda, le empieza a dar un poco de calor, le pesa, lo dobla un poco, empieza a sudar, empieza a mirar a los costados y bueno, hay varios que no tienen paracaídas y se están medio burlando de él o quitan la mirada porque él se empieza a avergonzar de lo que está haciendo y le es incómodo y llega un momento, quién sabe cuánto es el umbral de esta persona, cuánto resistió, pero llega un momento que se quita ese paracaídas, lo tira frustrado, se siente engañado, timado, ¿sí? Y la verdad que no va a tener muy buenos pensamientos de la azafata que vino como esta mensajera de este buen pasar, y tampoco del proveedor, no va a tener buenos pensamientos del proveedor, o sea, de la empresa que proveyó el paracaídas, ¿sí? Ese es una forma, ¿no? Bueno, voy a decir la otra y se van a dar cuenta, no me sale la palabra. La otra forma es que vino la azafata al pasajero y le dijo, señor, estamos a 10.000 pies de altura y el avión, se le apagaron los motores al avión. Esto se viene en picada, no sabemos cuánto va a tardar, pero lo único que lo puede salvar a usted es este paracaídas. Y el hombre se va, si le cree, el hombre se va a poner el paracaídas, se lo va a amarrar bien, y aunque vaya incómodo, y aunque otros no hayan querido ponerse el paracaídas y se estén burlando de él va a tener la confianza de que lo único que le queda para no morir en ese avión es el paracaídas, y lo va a tener. Y entonces va a estar agradecido con la mensajera, que es la que trajo el paracaídas, y con el proveedor del paracaídas. ¿Sí? Entonces, la persona es el todavía no creyente, ¿cómo se llama? El mensajero, la mensajera, la azafata es el evangelista, es el que comparte el evangelio, ¿sí? Es cualquier discípulo que comparte el evangelio. El paracaídas es en sí el evangelio, pero es Jesucristo mismo, ¿sí? Y el proveedor es Dios Padre. Entonces, tanto para nosotros, para tener este entendimiento de qué conviene más decirle a una persona, que la va a pasar bien con el evangelio,
o hacerle reconocer que el avión se está cayendo y que va a morir si no se pone el paracaídas. Y ahí sopesamos, nosotros mismos decimos, ¿qué es más importante? Entonces, cuando yo enfoco lo que estoy hablándole a una persona, si yo entiendo esta urgencia y esta importancia, mi enfoque va a estar en que tengo que decirle las cosas duras que le va a doler escuchar, que le va a incomodar, que le va a molestar. Se las tengo que decir. Y si, como les dije, me encuentro con una persona que me dice es que tú me hablas muy duro o lo que sea, me estás diciendo algo que no me gusta, como que yo no soy un hijo de Dios, yo sí soy un hijo de Dios, o como que esto, no te lo digo yo, tú le dices, no, mira, lo dice aquí, está escrito, y lo que sea, pero ahí le puedes decir, ¿qué crees mejor? ¿Que yo actúe como esta azafata que le quiere dar un buen pasar a la persona, o que yo sea como la azafata que realmente advierte que se está viniendo en picada el avión y necesitas el paracaídas? Si te amo, ¿cuál de los dos voy a ser yo? ¿La que quiere dar un buen pasar o la que quiere dar esa salvación de la muerte que viene, la ira venidera de Dios? ¿Sí? Y hay uno muy parecido que voy a aprovechar, que es cortito para que lo tengan, que oí que lo usan, lo leí, que es, si yo paso esta noche por tu casa, ¿no? Y yo veo que está ahí tu auto, yo sé que estás adentro, yo sé que estás allí durmiendo, y veo que en la otra ala de tu casa, en otra parte, empieza un incendio, y se está incendiando tu casa. ¿Qué pasa si yo sigo de largo porque digo, no, es muy tarde, si lo despierto hasta ahora se va a enojar porque lo desperté, o sea, no le gusta cómo yo le hablo, se va a incomodar, me va a decir que yo estoy loco, no me va a creer, entonces me voy a dormir y sigo? ¿Qué va a pensar esa persona de mí si se logra apagar el fuego y él se salva y salva a sus hijos y a su familia? ¿Qué va a pensar de mí? Que soy un desalmado, que soy alguien que no tiene nada de amor, que no tiene compasión por alguien que se está por morir y quemar, ¿sí? Entonces, lo mismo con el Evangelio, le podemos decir a la persona, ¿qué querrías que yo haga? ¿Que te avise y te despierte o que te deje durmiendo con el fuego ahí? Es un muy buen recurso porque hace, en algunas personas, recuerden que estos recursos son para las diferentes personas, en algunas personas las hace reflexionar. Enseguida dicen, wow, aunque todavía no entiendo lo que me está diciendo, pero puedo soportar que me incomode porque él dice que yo estoy corriendo peligro. Entonces, bueno, ya no lo toma mal y lo voy a seguir escuchando. O bueno, por hoy ya me dijiste demasiado, pero lo seguimos hablando en otro momento. Pero sí, la persona va a tener un mejor entendimiento de lo que le quieres decir. O sea, tú le estás queriendo decir a la persona, es muy importante de lo que te hablo. Es algo de vida o muerte, porque tú no sabes si vas a seguir viviendo hoy. No sabes hasta cuándo va a durar tu vida. Y si no tomas esta decisión importante en la vida de cada ser humano, si tú no la tomas, vas a perder, vas a morir eternamente. ¿Sí? Así que los quiero dejar con estos dos recursos. Recuerden, el de la azafata, que dice algo como engañoso, un evangelio diluido, ¿sí? Como que solo dice las buenas cosas del evangelio, que sí son buenas y son consecuencias de vivir en el reino, como que Cristo te va a sanar tu corazón, Cristo te va a levantar, Cristo te va a dar fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y demás, ¿no? En Cristo hay victoria, ¿sí? Somos más que vencedores, todo lo bueno, pero no le digo lo malo, no le digo realmente que se tiene que arrepentir y que tiene que cambiar de vida y que además va a tener que ser un siervo de Jesucristo. No le digo completo, no lo llevo completo ese conocimiento, ¿ok? Y la otra parte es decírselo completo. El avión se está cayendo y tienes esta oportunidad, este paracaídas, que tiene estas condiciones. Tienes que bautizarte, tiene estas condiciones el paracaídas: bautismo, recibir el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu, mantenerte con el paracaídas puesto, ¿sí? Perdonen,
por más que tengo el teléfono en no molestar, entró un llamado. Sí, entonces estas dos visiones de cómo es, ¿ok? Y además, la que les dije de ver una casa que está incendiada, y se está incendiando, y mi amigo, mi conocido, la persona que sea, está ahí adentro y está a punto de morir quemado. ¿Qué hago? ¿Le aviso o no le aviso? ¿Sí? Así que les dejo con estos recursos. Si alguien quiere, por favor, alguna pregunta o quiere sumar algo a esto, o algún testimonio, si ahora de los que se han sumado después a la clase, si alguno hizo la tarea de pasar el mensaje grabado que dijo Armando. Lesbia, Yo adelante. tengo una... Oh, perdón. Sí, tengo una pregunta. A Bienvenida. mí, sí, me ha tocado evangelizar a personas que, pues cuando les habla uno del pecado, se asustan o se ofenden, ¿no? Porque dicen, no, yo no he pecado, yo no he matado, no he robado, no me drogo, no. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál de estos recursos es aplicable a una situación así? En una situación así, yo me iría a explicarle que el pecado, es, ¿cómo se llama? Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es el pecado. Entonces, al explicarle que como la vida de la persona no está regida directamente, y eso se lo puedes preguntar. La persona te puede decir, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, ok. Todos los pasos que tú das en tu vida están regidos por Jesús. ¿Tú te dejas guiar por Jesús? Claro que nos podemos encontrar con alguien que hasta nos diga que sí, y no lo está haciendo, ¿no? Pero cuando confrontamos con eso a la persona, tú te estás, o sea, todo lo que hoy, las decisiones que hoy tomaste, le preguntaste a Jesús. O sea, tu vida está regida por Jesús. Y entonces, lo más probable es que la persona te diga que no. Y ahí desembocas en decirle, mira, entonces tú no estás viviendo de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Porque si te estuvieras rigiendo por Él, entonces sí, porque Él te va a mostrar su voluntad y Él te va ¿cómo se llama? A salir, te va a hacer salir del pecado. Te va a hacer fluir, ¿sí? ¿Cómo se llama? En su voluntad, y entonces ya tus acciones van a estar de acuerdo a la voluntad. Acuérdense que el pecado, la palabra pecado significa cuando yo tiro con un arco y flecha y erro al blanco, cuando no le doy al blanco. Así que todo lo que no le dé al blanco, que es la voluntad de Dios, es pecado. Entonces, no necesariamente la persona tuvo que haber matado o haber mentido. Puede haber una persona que no mintió nunca o que se cuidó de eso y lo que sea. Pero hasta un mal pensamiento que ya está desalineado con la voluntad de Dios es pecado. Por eso nosotros seguimos pecando. Y tú te puedes poner como ejemplo. Yo sigo pecando. Hay cosas en mi vida que a pesar de que yo busco de Cristo y me rijo por Él, todavía hay cosas que yo las decido en mi mente y en mi corazón sin tenerlo en cuenta y cometo pecado. ¿Te sirve esa? Gracias. Por nada. ¿Alguno más? Hola, solo quería decir que pude compartir el PDF y está ahí en el chat para todos los que quieran descargárselo. Ah, ya lo pusiste. Ay, qué bueno. Sí. Gracias, Rebe. También si lo quieren compartir en la pantalla igual lo puedo poner. No hace falta, porque es muy largo y no vamos a leer ahora. Ya estamos terminando. Gracias, Rebe. Buenísimo. Nada. Ricardo creo que quería decir algo, ¿no? Sí. Mauricio, mira, es una reflexión más que nada. Nosotros muchas veces vemos que la casa se le está prendiendo fuego, ¿no? Y realmente intentamos entrar por varios lados y encontramos una pared. Del 100% de las veces que intentamos, el 90% y más también
nos encontramos muy apáticos, no nos escuchan, se burlan. Es muy ingrato. Uno sigue intentando, no baja los brazos, pero es un poco ingrato el tema y un poco doloroso también a la vez, ¿no? Porque uno ve que la casa, ¿no? Literalmente, ¿no? Se le está prendiendo fuego y que hay otro tipo de problemas también. Y uno a veces no sabe cómo encararlo porque ya intentó en varias oportunidades tocar distintos temas y no sos escuchado, ¿no? Sí, es lo que nos pasa, es lo que nos pasa. Encontramos muy pocas personas de paz, ¿no? Como nos decía John, son muy pocas las personas de paz que encontramos. Lo que no tenemos que desistir es en orar por esa persona, porque lo que entendemos es que está la confusión que creó el diablo, está la fortaleza que le puso, tan duro le puso el corazón, porque puede ser una persona que esté tan lastimada que entonces no quiera por el dolor, ya no quiera confiar en algo más, no quiera volver a probar algo más, ¿no? Entonces es por dolor, pero muchos nos encontramos que es por conocimiento, porque conocen mucha información y que el diablo permitió, y eso hizo fortalezas que ahora no dejan que este nuevo conocimiento se los muestre. Y a veces la casa ya está muy cerca al fuego, ¿no? Y nosotros nos dolemos, y claro que es ingrato porque le estás avisando, y si nos vemos así, como que la casa se está incendiando, y yo llego a golpear la puerta y a tirarla abajo, y cuando la tiro abajo y voy a la habitación, no solo me sacan a gritos, sino que después me cobran la puerta que tiré abajo, ¿no? Para que yo pague por los daños. Sí es ingrato, pero no debemos desistir. Lo que sí no debemos hacer es golpear a la persona, o sea, ir y seguir aunque ella no quiera. Cuando la persona dice hasta aquí, pues hasta aquí. Pero quizás dentro de un mes, si la persona es alguien con quien te relacionas, se da una conversación y tú como buen hijo de Dios la tornas otra vez la conversación para el evangelio. Y él va a decir, ya empezaste, ya no me hables de eso. Bueno, ok, vuelvo a cerrar. Pero hay algunas de las cosas que vamos a tener oportunidad de compartir con esa persona que le van a parecer interesantes. En un primer momento para discutirlas quizás, y si se pone a discutir nosotros paramos. Pero en otro momento para entenderlas. Ah, mira, ahora ya me di cuenta cómo piensas, ¿no? en este tema. Entonces, creo que debemos seguir adelante. Nuestra función es seguir, y mientras quizás te encontraste de primera, sí te encontraste con alguien muy duro y no puedes, pero vas a otros y te vas perfeccionando, y cuando vuelves a este duro, me ha pasado que te digan, ah, pero espérate, ahora me estás hablando de otra manera y ahora te entiendo mejor. Ahí están ocurriendo dos cosas. Una es que Dios ya estuvo trabajando en su corazón para ablandarlo, pero otra es que Dios ya te perfeccionó a ti, te llevó a otro nivel de madurez, te llevó a otro nivel de autoridad. Entonces las palabras que hablas en el Espíritu tienen más power, ¿no? Más poder, más impacto. Y más adelante vas a tener otro acercamiento y va a ser más efectivo. No quiere decir que se vaya a evangelizar la persona o que vaya a arrepentirse y creer, pero sí hay posibilidades. Hay que tener paciencia, Ricardo. Paciencia. ¿Hay alguno más? Pues sí, entender que el más interesado de que las personas sean salvas es Dios mismo, ¿no? Dios. Es Jesucristo mismo, aún más que nosotros que sabemos que es importante dar este evangelio y que deseamos ver a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los más cercanos, pues en esta salvación y viviendo esto, lo que vivimos. Pero entonces saber que es Dios el más interesado, quizás quizás lo que nosotros le hayamos dicho haya sido solamente un golpe en el corazón endurecido, y ese golpe puso una pequeña grieta, ¿no? En ese corazón endurecido,
y puede ser, y en el amor de Dios por las personas, utilice a otras personas que ni siquiera nosotros conocemos y no sabemos, y da otro golpe al corazón, y es otra grieta que se abre, y así llega el momento en que no nos vamos a dar ni cuenta cuando esas personas ya conocen de Cristo Jesús, están entregadas a Cristo Jesús, porque todos esos pequeños golpes a ese corazón lleno de piedra, en algún momento se quebró y se entregaron a Cristo Jesús. Entonces, cada vez que nosotros damos el evangelio, nos rechacen o nos den el avionazo, lo que hagan es un golpe a un corazón endurecido que va a formar una pequeña grieta. Y de ahí Dios se va a encargar por amor a esa persona de llegar hasta transformar su corazón en un corazón de carne. Entonces, esa es nuestra confianza, es el amor de Dios sobre esta humanidad, la capacidad que tiene Dios para llevar a las personas al arrepentimiento. Y ya, pero claro, nunca Dios va a violar la propia voluntad de Dios, de las personas, en la decisión que ellos quieran tomar para su eternidad. Pero nosotros estamos, cada vez que digamos algo del Evangelio, esos mensajes que envías, que de tarea que tenemos, quizás a mí me pasa, ni te contestan, no importa, no, se pone ahí como visto, no lo contestan, no importa, pero es un golpe, ya, diste un cincelazo ahí en ese corazón endurecido. Dios se encarga de todo lo demás y esa es nuestra confianza. Pero si no escuchan, no puede haber un convencimiento del Espíritu Santo sobre esa persona. Por lo menos un versículo envíales. Amén. Y una cosa para los que estamos decidiendo, y yo me imagino que ustedes están aquí en esta enseñanza porque están decidiendo evangelizar. Es que no se aproveche el diablo de estas situaciones adversas a nosotros para generar algún tipo de carga en nosotros. O sea, podría generar la carga de que esa persona depende de mí para salvarse. O sea, como que yo me cargo eso aquí y lucho. No, al contrario, me voy a los pies de Cristo en oración porque sé que de él depende de que él le envíe a otro, de que él le hablan del corazón, de muchas cosas que puede hacer Cristo para que la persona tome la decisión. No depende de mí en lo absoluto. Lo único que depende de mí es, como dice Armando, que le mande algo, un cincelazo, ¿no? Ahí lo que yo pueda, pero no depende de mí. En segundo lugar, el diablo podría crear la carga de frustración, de que estoy compartiendo y ninguno se convierte, ninguno cree, pero no nos damos una idea de lo que está generando, el impacto que genera ese cincelazo, ¿sí? O sea, tenemos el ejemplo de mi papá, que yo le di quién sabe cuánta cantidad de cincelazos, y me imagino que hubo otras personas que le hablaron, mi mamá viviendo con mi papá le habrá dicho algo, y luego vino mi primo Ricardo, recién convertido, y yo le dije, tienes que hablar con mi papá, por favor, habla, solo habla. Es que yo no sé qué le voy a decir. Decía, no importa lo que le diga, solo habla con él. Y habló 1 hora con mi papá y le hizo así, miren. Le sopló y se desarmó el corazón de mi papá y creyó y se bautizó. O sea, de eso se trata, que trabajemos juntos, aunque no conozcamos a nuestro compañero que está también trabajando en la persona, ¿no? Nosotros damos el cincelazo. Así que bueno, vamos a cerrar orando y diciéndoles que la tarea ahora es, ya sea por el mensaje, por favor, háganlo lo del mensaje, pruébenlo, no se lo pierdan. Es agregar los recursos que vimos en el versículo de Juan 16, si es posible, pero más importante es evangelizar con el concepto de que tengo que reconocer a la persona en la situación que se encuentre para darle la oportunidad de arrepentirse. Que ahora evangelicemos con ese concepto, ¿sí? Si ya tú lo hacías de esa manera, pues agarra alguno de los recursos y utilízalo. Pero si todavía no lo habías pensado de esa manera, pruébalo. Busca a alguien y por favor, hagan la tarea, por favor. Si no lo quieren compartir así públicamente en la clase, busquen mi número de teléfono y mándenmelo grabado en un WhatsApp. Oye, tengo tal testimonio, hice esto.
y ya, y yo luego puedo escoger uno de esos, lo comparto yo en la clase y hacemos más fluida la clase. Pero háganlo, por favor, ¿sí? Muy bien. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, papá, porque nos maravillas en todo momento, Señor, porque aprendemos los unos de los otros, Señor. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor, porque tienen esta disposición que has puesto también en mi corazón de servirte, de perfeccionarse en el servicio a ti, de servirte con excelencia, mi Señor. Y yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que cuando tú ves un corazón dispuesto, tú pones tus ojos sobre él como un buen maestro, como lo hace un maestro. Tú pones tus ojos y empiezas a tallar a la persona y haces algo hermoso de cada persona. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor. Gracias por la vida de nuestros líderes. Bendícelos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.